Cuando queremos empezar algo siempre hay dudas, por eso hoy escogí 10 preguntas sobre bases de datos que es importante que tengamos claras para empezar con éxito este 2025. La primera pregunta sería: ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado que nos permite almacenar, gestionar y recuperar información de forma eficiente, pensando en esta como una biblioteca gigante que en lugar de libros va a tener datos que pueden ser números, textos, imágenes o incluso videos. Por ejemplo, cuando buscamos en un teléfono los contactos, estamos consultando en una base de datos. La segunda pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre SQL y no SQL? SQL se utiliza para gestionar bases de datos relacionales donde los datos están organizados en tablas con filas y columnas. Y NoSQL, por otro lado, está diseñado para manejar datos no estructurados, como documentos JSON o redes sociales. Y nos da esta flexibilidad que es la diferencia de la forma estructurada de SQL. ¿Qué motor de bases de datos debería utilizar? Depende mucho del proyecto. MySQL es perfecto para aplicaciones pequeñas o medianas. PostgreSQL es ideal para manejar consultas complejas o análisis avanzados. MongoDB, en cambio, es una opción poderosa para datos no estructurados. Y si estamos en la nube, podemos pensar en el servicio de Amazon o en Firebase como opciones líderes. ¿Qué son las transacciones? Las transacciones son grupos de operaciones que se ejecutan juntas para garantizar la integridad de los datos. Por ejemplo, en una transferencia bancaria necesitamos que el dinero se descuente de una cuenta y se acredite en otra. Las transacciones garantizan que ambas opciones ocurran o ninguna ocurra. Esto se logra con las propiedades A, C y D. Atómico, todo o nada, consistente, los datos siempre tienen sentido, aislado, no interfieren con otras transacciones y duradero, que se guardan aunque falle el sistema. La quinta pregunta sería: ¿cómo se asegura la seguridad en bases de datos? La seguridad comienza con la encriptación, que protege los datos incluso si alguien accede a ellos sin permiso. También necesitamos configurar roles de usuario como permisos específicos, que cada persona tenga un acceso a lo que necesita. Otra clave sería realizar auditorías frecuentes para detectar las vulnerabilidades existentes en la base de datos. Y finalmente, algo vital y muy importante es hacer backups, que serían un seguro de vida, literalmente, para tener una buena mantenibilidad y seguridad de las bases de datos. ¿Qué es un esquema de bases de datos? Un esquema es como un plano arquitectónico que define cómo se organiza una base de datos. Incluye las tablas, los tipos de datos, las relaciones entre ellas, que por ejemplo en un sistema de ventas un esquema podría incluir una tabla para clientes, otra para productos y otra para las órdenes, y todas estarían conectadas entre sí. Diseñar un buen esquema nos va a asegurar que los datos sean fáciles de consultar y de mantener, que es lo que se quiere. ¿Cuáles son las tendencias que marcarán las bases de datos en este 2025? Hoy por hoy estamos viendo una gran adopción de bases de datos serverless que eliminan la necesidad de administrar servidores físicos. También la inteligencia artificial está optimizando las consultas y los análisis, haciendo que los datos sean mucho más accesibles. Y finalmente, el blockchain está aportando trazabilidad y seguridad a sectores como cadenas de suministro. ¿Cómo se realiza un diseño eficiente de bases de datos? Se empieza identificando las entidades principales como clientes, productos o pedidos, usando la normalización para evitar redundancias, dividiendo los datos en tablas más pequeñas conectadas por relaciones. Luego agregamos índices a las columnas que usas en tus consultas más frecuentemente para mejorar el rendimiento. Un diseño eficiente hace de una base de datos rápida y escalable. ¿Qué es ETL y por qué es tan importante? ETL significa Extract, Transform y Load. Es un proceso de mover los datos de una fuente a un destino, asegurándote de que sean datos útiles en el camino. Por ejemplo, podemos extraer datos crudos de un sistema, limpiarlos, transformarlos en información legible y luego cargarlos en un sistema de análisis. Es esencial para proyectos de Big Data, por ejemplo. Y como última pregunta: ¿cómo puedo empezar a aprender bases de datos desde cero? Mi recomendación siempre son los conceptos básicos: tablas, filas, columnas, relaciones, practicando con herramientas como MySQL o SQLite para familiarizarme con las consultas. Y ya luego de esto podemos avanzar hacia proyectos pequeños como crear una base de datos para una tienda, por ejemplo. Pero siempre recordando que lo más importante es aprender haciendo.